Chicos, un saludo muy especial para todos ustedes, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante que debemos conocer no solamente en el sector hotelero, sino en el turístico también, pero obviamente por el módulo en el que estamos nos vamos a enfocar en el sector hotelero y es sobre las buenas prácticas para la prevención de la ESNA. Vamos a ver qué es eso, vamos a hablar un poquito de eso, pero antes de continuar, quiero resaltar mucho que ese es un tema fundamental en cuanto al conocimiento y la aplicación y la correcta aplicación. Recuerden que nosotros como prestadores del servicio debemos garantizar que se respeten los derechos fundamentales de cada uno de los seres humanos que se acercan a nuestros establecimientos, a los establecimientos donde nosotros laboramos, pero debemos primar sobre todo los derechos fundamentales de los menores de edad, que son niños, niñas y adolescentes. Para nosotros es una responsabilidad muy grande y debemos siempre hacer que prime sobre todo el turismo responsable. Nosotros somos prestadores de un servicio que se puede prestar para diferentes usos y nosotros debemos respetar la privacidad de cada uno de los huéspedes, pero siempre debemos garantizar que no estemos violentando ningún tipo de los derechos fundamentales. Vamos a ver entonces un poco de qué es esto. Vamos a mirar acá arriba, tenemos unos conceptos generales del turismo que todos conocemos. Aquí vamos a darnos cuenta que tenemos una definición que para todos es normal de nuestro conocimiento, que lo hemos visto a lo largo del módulo, pero sin embargo vamos a hablarlo rápidamente. Este documento de todas formas estará cargado de manera completa porque es un manual de las buenas prácticas de implementación. Estará completo cargado en la plataforma Q10 para que todos lo revisen. Sin embargo, hoy nos vamos a enfocar en todo lo que abarca el sector hotelero. ¿Qué es entonces el turismo? Sabemos que es una actividad transversal de desarrollo económico para todos los países. Está plenamente comprobado que esta industria genera importantes ingresos económicos, desarrollo social, intercambio cultural y mejora de las condiciones de vida e infraestructura de los destinos turísticos. Sin embargo, la actividad turística, como todas las actividades que el ser humano desarrolla, conlleva riesgos y esos pueden traducirse en delitos. Entre ellos podemos encontrar ESNA, que es la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. ¿Qué es entonces un turista? Es cualquier persona que viaja a un lugar diferente al de su residencia habitual, que se queda por lo menos una noche, que pernocta en el lugar que visita y cuyo principal motivo de viaje es el ocio, descanso, ocupación del tiempo libre, peregrinaciones, salud u otra actividad diferente en el lugar de destino. ¿Qué es entonces un prestador de servicios turísticos? Es toda persona natural o jurídica que habitualmente proporcione, intermedie o contrate directa o indirectamente con el turista la prestación de los servicios a los que se refiere la ley y se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Turismo. ¿Qué es el turismo responsable? Es la actividad turística en el equilibrio entre los ámbitos social, medioambiental, económico y cultural. La práctica responsable del turismo da como resultado el desarrollo de las comunidades y su entorno. El Estado promueve mediante programas y acciones las buenas prácticas del turismo, garantizando el desarrollo integral del país. El turismo como derecho contempla dos perspectivas. La primera nos dice que es esencial para el desarrollo integral del ser humano. Desde el Código de Ética Mundial para el Turismo se define como la respuesta del derecho al descanso y al ocio, donde cada persona elige el lugar y la forma de disfrutar sus vacaciones. Y la segunda perspectiva nos dice que el turismo fomenta la creación de empresa, promoviendo a su vez el derecho al trabajo. Aquí tenemos dos frentes, uno que habla del derecho al descanso que tenemos todos los seres humanos y el otro la fomentación de empresas y la promoción del derecho al trabajo.
Continuamos. Sector turismo, ¿qué es? Se define como sector por los efectos que genera a nivel económico, cultural, social, ambiental y político, razón por la cual requiere de control público en aspectos de legislación, que son las leyes, control monetario, control sanitario, medidas de protección ambiental, control fiscal, seguridad, garantías a los consumidores, consumo con calidad y operatividad, etc. Desarrollo sostenible del turismo. ¿Qué será esto? Es aquel que satisface las necesidades esenciales de la generación presente sin comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades esenciales de las generaciones futuras. Las directrices para el desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de gestión sostenible son aplicables a todas las formas de turismo en todos los tipos de destinos. Destino turístico es un lugar o espacio geográfico que posee vocación para recibir turistas y está integrado por atractivos turísticos que motivan al turista a pasar tiempo fuera de su lugar de residencia. Son en su conjunto la razón más importante de los desplazamientos. ¿Qué será entonces un producto turístico? Es el resultado de la integración de los atractivos del patrimonio natural y cultural, las actividades susceptibles a desarrollar, servicios turísticos e infraestructura, con objeto de satisfacer la demanda de esparcimiento y asignación del tiempo libre de los turistas. Acá nos especifica Colombia, Ley 300 de 1996, artículo 32, Bogotá, 1996. ¿Qué es entonces la recreación? Es un conjunto de actividades que una persona o un grupo de personas practican de forma voluntaria en su tiempo libre. En Colombia es considerado como un derecho fundamental. Adaptado de Secretaría de Turismo de México, SECTUR, Turismo para Todos, Política de Turismo Social, México 2006. ¿Qué es el tiempo libre? Es aquel en el cual la persona realiza actividades no impuestas por la necesidad o por la sociedad, que la benefician física y mentalmente, permitiendo el libre desarrollo de su personalidad. Vamos a hablar entonces luego de recordar, porque los anteriores aspectos ustedes ya los conocen. Luego de recordar esos aspectos, vamos a hablar entonces del contexto de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Acá vamos a encontrar toda una definición bastante extensa, pero vamos a explicarla mucho mejor. Nosotros sabemos que hay unos derechos fundamentales que tenemos todos por ley constitucional, pero que priman los derechos de los menores de edad, en los que se abarcan niños, niñas y adolescentes. La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes es una violación de los derechos fundamentales de la niñez, de lo que acabamos de hablar, y es considerado por la legislación colombiana como un delito, en el cual una o más personas denominadas proxenetas, ya vamos a hablar un poquito sobre estos términos, utilizan a hombres o mujeres menores de 18 años, denominados víctimas, para realizar diferentes actividades sexuales, eróticas o de pornografía con el objeto de satisfacer los intereses o deseos de un tercero, denominado abusador, a cambio de un pago o promesa de pago, el cual puede ser en efectivo, en especie o en cualquier otro tipo de participación económica para la víctima y o el proxeneta. Es considerado como una forma de esclavitud, una palabra bastante fuerte pero muy real, y un crimen de lesa humanidad en los diferentes instrumentos internacionales de los derechos humanos, los cuales han sido adoptados y ratificados por varios países que hoy disponen de un marco ético y jurídico inequívoco para combatirla. Al mismo tiempo, ha ido surgiendo y consolidándose en diferentes sectores de la sociedad la conciencia de que esta situación es intolerable. Casi todas las naciones del mundo han asumido a las personas menores de 18 años como sujetos plenos de derechos, como lo expresa la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en la cual se establece el derecho a la protección de niños, niñas y adolescentes contra todas las formas de explotación y abusos sexuales.
La protección integral de las niñas, de los niños y de los adolescentes es hoy un imperativo moral y jurídico, del cual son responsables el Estado, la sociedad y la familia. Sabemos que entre Estado y sociedad el sector en el que nosotros nos desempeñamos está incluido. Vamos a mirar entonces acá en esta gráfica. Vemos un triángulo donde arriba hay un proxeneta, abajo del lado izquierdo un cliente, abajo en la parte derecha un intermediario y en el centro una víctima. Vamos a ver entonces qué es un proxeneta. Según el manual, nos define que es la persona que dirige el negocio de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Por esa actividad recibe beneficio económico y somete a una relación de dependencia a la persona explotada, es decir, a la víctima. Controla a los niños, niñas y adolescentes que considera que le pertenecen y se muestra ante las víctimas como una figura protectora. En la mayoría de los casos es la misma persona que capta a los niños, niñas y adolescentes de diferentes partes del país y los retiene contra su voluntad. Rara vez actúan solos y suelen estar vinculados a la criminalidad organizada con jerarquía piramidal y en algunos casos se ha detectado que tienen vínculos con establecimientos legales de prostitución. Entonces este proxeneta es la persona que se encarga de raptar, de enganchar, de engañar a estos niños, niñas y adolescentes bajo diferentes circunstancias, haciéndose ver como una figura protectora, pero a su vez con una doble intención, que es introducirlos en la prostitución. ¿Qué es entonces el cliente abusador? Es aquella persona nacional o extranjera que paga por tener actividad de naturaleza sexual con niños, niñas o adolescentes. Algunos suelen ser llamados clientes. Los abusadores son hombres y mujeres de distintas edades. Pueden ser casados, pueden ser solteros, pueden ser turistas adinerados o con poco presupuesto y de diferentes niveles de escolaridad. Los abusadores pueden ser extranjeros o personas que viajan dentro de su propio país, por lo que no es fácil caracterizarlos o tratarlos como un grupo homogéneo. Entonces sabemos que el cliente abusador es la persona que va a dar uso de ese, entre comillas, servicio ilegal en el cual se abusa de los derechos de los menores de edad. ¿Quién es el intermediario? ¿Quiénes son los intermediarios? Son las personas que ofertan la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Son las personas que se dedican a promover ese tipo de explotación sexual, favoreciendo el contacto y el traslado de las víctimas. En algunos casos tienen relación directa o indirecta con los proxenetas y promocionan sus actividades delictivas. En otros ponen en contacto al cliente abusador, en el caso del contexto del turismo, a los turistas con las redes organizadas de explotación. O sea, son el intermediario entre el proxeneta y el cliente abusador. Se ha establecido en ocasiones que son familiares de las víctimas explotadas y tienen beneficios económicos directos o indirectos, pagos, propinas, retribuciones, bonificaciones, prebendas, coimas o cualquier forma de lucro. Al no tener contacto directo con las víctimas, creen que no están involucrados ni son responsables del delito. Lo cierto es que ellos son las piezas claves para la comercialización, pues promocionan, difunden y en algunos casos incentivan la demanda de ese tipo de violencia sexual a través de sus actuaciones, dando inicio y fortaleciendo todo ese círculo vicioso. En sus manos está en gran medida la oportunidad de erradicarlo, de eliminarlo del contexto de viajes y turismos. Las personas que dentro de sus actividades laborales en el sector turístico no denuncian o reportan estas situaciones de explotación son consideradas como facilitadoras. Aquí es donde tenemos que tener muy presente que si nosotros no denunciamos este tipo de actividades, estamos dentro de la consideración de facilitadores o cómplices. En general, los intermediarios desconocen o niegan conocer las consecuencias
de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, tanto para las víctimas, el turismo y el país. ¿Quién es entonces la víctima? Es la persona que ha sufrido un daño o perjuicio por acción u omisión, sea por la culpa de una persona o por fuerza mayor. Ahora bien, dentro del marco de justicia, víctima se refiere a aquella persona que ha sufrido un daño real, concreto y específico, que la legitima en un proceso judicial con el objeto de obtener justicia, verdad y reparación. Las víctimas de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes son menores de 18 años de edad de ambos sexos, pero la mayoría son niñas y adolescentes mujeres. Todos ellos han experimentado diversas violaciones a sus derechos. Son sujetos de abuso, maltrato, abandono, desprotección y violencia. Algunos han sido expulsados de sus hogares, excluidos del sistema educativo, trabajan desde edad muy temprana para mantenerse a sí mismos o a sus familias, se vincularon a la drogadicción o al microtráfico de drogas, sufren infecciones de transmisión sexual, humillaciones y la estigmatización o la indiferencia por parte de la sociedad. Entre las víctimas figuran niños, niñas y adolescentes que viven y trabajan en las calles o en los alrededores de las áreas turísticas. Muchos de ellos han sido objeto de trata de personas atraídos con engaños o vendidos a las mafias organizadas de explotación sexual comercial. Las poblaciones minoritarias son particularmente vulnerables a la explotación, así como los niños, niñas y adolescentes que viven en las calles, los inmigrantes, los huérfanos del SIDA y los niños que trabajan cerca de las zonas fronterizas. Esto es normal en algunos destinos turísticos. Muchas personas consideran normal ver niños, niñas y adolescentes en las calles pidiendo ayudas, trabajando, vendiendo dulces o buscando algún tipo de, entre comillas, rebusque, como lo llamamos acá coloquialmente. Pero detrás de ver esos niños en las calles hay una historia real, y es que muchos, la mayoría, son explotados de diferentes maneras y entre estas de manera sexual. Vamos a mirar entonces la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en el contexto de viajes y turismo. Tenemos entonces una demanda, que es el cliente abusador, y una oferta, que son los proxenetas y los intermediarios. La demanda sabemos que es la necesidad, y la oferta, el cómo satisfago esa necesidad. Cuando nos referimos entonces a demanda, tenemos en esta gráfica, en el cuadro siguiente, unos aspectos. El primero nos dice, consideran a los niños, niñas y adolescentes como objetos sexuales. Estamos hablando de cómo el cliente abusador visualiza entonces esta situación. No tienen restricciones morales, sociales ni jurídicas. Perciben los destinos como subdesarrollados, siendo la excusa para normalizar la conducta. Buscan en el sector turístico el anonimato. Cuando nos referimos entonces a oferta, que son las personas, los proxenetas o los intermediarios, tenemos tres aspectos de cómo ellos visualizan la situación desde el contexto de viajes y turismos. Ellos proporcionan material impreso ofertando servicios sexuales de niños, niñas y adolescentes. Facilitan también la posibilidad de incrementar sus ingresos al ofertar servicios sexuales con niños, niñas y adolescentes. Promueven la utilización de diferentes medios digitales, como las redes sociales o el Internet, para facilitar el acceso a niños, niñas y adolescentes, aprovechando el anonimato que estos brindan. La tolerancia social a la participación de los niños, niñas y adolescentes en actividades productivas, presionada a veces por las precarias situaciones económicas de las familias de ellos, es una causa para el fomento de este delito. Esto que estamos explicando en estos momentos es el manual y las buenas prácticas para prevenir la explotación sexual comercial de los niños, niñas y adolescentes dentro del contexto de los viajes y turismo. Nosotros,
como hotelería, estamos dentro del contexto de viajes y turismo. Prácticas comunes que los prestadores de servicios turísticos pueden realizar. Como les decía ahorita, ese documento está completo, adjunto a la lección correspondiente dentro de la plataforma Q10. Primera práctica: elaborar políticas organizacionales o internas para promover la prevención de esta explotación sexual. Estas tienen como objeto establecer las normas de comportamiento que el personal de la empresa debe acatar en las horas laborales. El beneficio de realizar la implementación de una política interna de prevención garantiza conductas responsables, establece medidas para auditorías preventivas en el caso de los procesos de certificación de normas técnicas de calidad, informa a los funcionarios las medidas adoptadas por la empresa respecto a la respuesta esperada en situaciones de riesgo y previene también de responsabilidades penales a la entidad. Hay que establecer políticas organizacionales o internas que siempre promueven la prevención de esta explotación sexual comercial entre niños, niñas y adolescentes. Siempre se debe capacitar y recordarle, concientizar al personal que debemos promover la prevención de esta actividad, porque de no ser así nosotros pasamos a ser facilitadores o cómplices de la actividad. Tenemos que ser siempre conscientes de que deben primar los derechos fundamentales, sí, pero sobre todo los derechos fundamentales de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Para la construcción de estas prácticas debemos tener en cuenta, primero, definir el objetivo y qué buscamos con la implementación de estas políticas. Segundo, utilizar un lenguaje sencillo y claro para facilitar el entendimiento. Yo acá les estoy transmitiendo, interpretando lo que el manual nos dice. Obviamente, cuando lean el manual completo van a encontrar términos bastante técnicos, pero la idea es explicárselos de la manera más entendible posible y de esa manera se deben implementar dentro de la organización también, de una manera muy sencilla, fácil de entender. Tercero, generar una sola política que se articule con las necesidades de nuestra organización. Cuarto, socializar con todos los empleados de la empresa. Todos deben conocer esto, no solamente recepción, no solamente reservas, no solamente camareras. Debe conocerlo todo el personal, desde la alta gerencia hasta el cargo más operativo. Quinto, publicar en un lugar visible, tanto para los empleados como para los clientes. Así como cuando vamos a un establecimiento donde vemos un hablador que nos dice: este lugar está libre de humo, de tabaco y cigarrillo y demás, así debemos tener visible que nosotros estamos en contra de la explotación sexual comercial de niños y niñas y adolescentes. Sexto, establecer cuáles son las medidas sancionatorias por el incumplimiento de la política interna. Esto estamos hablando de lo que es de manejo interno, ¿sí? Hay que tener claro que en el caso de la recepción, que es el filtro más grande donde nosotros podemos prevenir esa actividad, la no implementación, la no ejecución de estas políticas deberá tener medidas sancionatorias por el incumplimiento de la misma. Esto hará que seamos mucho más conscientes al momento de ejecutar esta política. Séptimo, suscribirse con sus empleados para evidenciar que estos conocen su contenido y entienden la responsabilidad de incumplir con las directrices dadas. Aparte de eso, hay que tener una constante socialización de la prevención de esta actividad, porque obviamente en la hotelería el personal entra constantemente, el personal puede ir cambiando, hay rotaciones de turno, cuando salen a vacaciones normalmente se hace una contratación temporal. A todo el personal se le debe ir concientizando constantemente, periódicamente, que esta actividad de prevenir la explotación sexual es fundamental, que en ningún momento podemos dejarnos caer en este error. Aquí tenemos un ejemplo del Hotel Mediterráneo en Medellín,
con una política ética. Vamos a leerla. Dice: el Hotel Mediterráneo, rechaza la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes y está comprometido en la prevención y denuncia dentro y fuera del establecimiento, vinculando a nuestros socios, recurso humano, aliados y colaboradores a la divulgación y el cumplimiento de la ley 1336 y 1329 de 2009. Este es un ejemplo de una política. Y de esta manera está publicado y totalmente visible dentro del hotel. Abajo tenemos una nota bastante importante. Nos dice: recuerde que en el caso de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, los establecimientos o lugares donde se compruebe que se desarrolla este delito pueden ser sancionados administrativamente con la extinción de dominio. Acá nos dice que podemos dirigirnos al marco normativo en la página 43 que van a encontrar en el documento adjunto. Entonces miren que es bastante delicado cuando nosotros no somos conscientes de que debemos ser parte de la prevención y no parte de la facilitación hacia este tipo de personas que se dedican a ejercer esa actividad ilegal. Segunda práctica: construir junto con el equipo de colaboradores, es decir, de empleados, un código de ética interno con el objetivo de prevenir la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Esta construcción colectiva generará en los empleados empoderamiento y reconocimiento del delito, logrando así sensibilizarlos para actuar como agentes de prevención. Lo que yo les comentaba ahorita, cuando ese trabajo de socialización se hace de manera constante, y en este caso que nos recomiendan crear un código de ética, no solamente creado desde talento humano y la alta gerencia, sino en conjunto con todos los colaboradores, se logra de esa manera un empoderamiento, apersonarse de la situación, darse cuenta de que debemos ser sensibles para poder entender que esto es una situación real. Aparte de eso, algo que puede sonar un poco cruel, pero cuando nosotros tomamos esto como si nos pudiera pasar en cualquier momento a nosotros, con nuestros hijos, sobrinos, primos, nos hacemos más conscientes de la importancia de prevenir que se desarrolle esa actividad. Aquí tenemos un ejemplo de BD Promotores de Colombia. Es bastante extenso, voy a dejar que cuando ustedes abran el archivo lo revisen bastante bien. Esta es la segunda política que ellos implementan, la segunda práctica en el tema que estamos hablando, cómo lo implementan ellos en cuanto a ética, al código de ética, y cómo lo trabajan, cómo lo socializan entre sus empleados. Los invito a que en el archivo adjunto lo revisen y lo lean bastante detallado. Aquí vemos que continúa y especifica quién lo desarrolló, que es Carlos Mario García, coordinador de sistemas de gestión de calidad, el código de calidad respectivo, la versión y la fecha de edición. Recuerden que este es un ejemplo, pero es un ejemplo real. Tercero, establezca rutas internas de actuación para su empresa, donde provea información acerca de líneas de denuncia y pasos a seguir cuando se detecte algún caso o se tenga sospecha de alguna situación de explotación sexual comercial entre niños, niñas y adolescentes. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, estamos hablando entonces del canal de información, ¿cierto?, que debemos tener, donde se nos facilite las líneas de denuncia y los pasos a seguir en caso de que se nos presente esta situación. El ejemplo está manejado entre el Hotel Estelar Milla de Oro, Blue y Apartamentos Estelares, toda la cadena estelar en el departamento de Antioquia. Por ejemplo, acá nos dice ruta interna. En el área de housekeeping, las camareras informarán a las supervisoras y ellas, en compañía de la jefe de ama de llaves, verificarán la información. Ellas se comunicarán con la recepción para verificar la cantidad de personas registradas en la habitación. Luego informarán al departamento de seguridad para que verifiquen por las cámaras de vigilancia los comportamientos extraños o fuera de lo normal, y en conjunto con la gerencia informarán a las autoridades correspondientes.
El área de seguridad deberá informar al jefe de seguridad para que verifique y al mismo tiempo notifique a gerencia para tomar una decisión. Luego de esta, si es el caso confirmado, inmediatamente informar a la autoridad competente, a la policía o al ICBF. Área de alimentos y bebidas. Informar a un compañero cercano que pueda observar y confirmar que sea un caso de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, y si es dada la situación, dirigirse directamente al jefe inmediato. El jefe deberá evaluar la situación e informará a la recepción. Estos confirmarán parentesco y de no existir deberá comunicarse con seguridad para informar a las autoridades competentes. Área administrativa. El colaborador comunica. ¿A quién le informa? Al jefe inmediato, al auditor nocturno o al gerente de turno. Y este debe informar al área de seguridad, que se encargará de reportar a la autoridad competente. En el caso de la recepción, primeramente deberá identificar la situación. Segundo, solicitar los documentos con copia, que servirán como soporte en caso de ser solicitados por la autoridad competente. Entretener a los huéspedes, informar al jefe inmediato, informar al jefe de seguridad o gerente, contacto directo con las entidades correspondientes. ¿Por qué acá especificamos entretener a los huéspedes? Porque lo que debemos buscar es darle solución a la situación que se está presentando, pero no escandalizar a todo el mundo de la situación, porque obviamente eso pondría en tela de juicio la imagen corporativa de la organización. Información importante. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF, cuenta con la línea nacional de atención y recepción de denuncias 24 horas. O sea que no va a ser excusa de no avisé porque es de noche, no avisé porque es de madrugada. Esta línea está habilitada 24 horas. Es un 018 112 440 o a la línea 106. También puede reportarse anónimamente a través de la página web www.teprotejo.org o la aplicación gratuita por teléfonos móviles Te Protejo. Acá colocamos el código para escanearlo. Es muy importante conocer ese tipo de información para que no haya excusa de no tuve cómo avisar. Listo, no me comuniqué al 018 me comunico con la línea 106. No me comuniqué con la línea 106, escribo y reporto por la página web. No lo puedo hacer por la página web, también lo puedo hacer por la app, ¿cierto? Si usted cuenta con una página web en la cual desea incluir el botón de denuncia como ruta para facilitar el reporte de estas situaciones, puede solicitar al correo electrónico, aquí se los nombramos, que es cgomez@fontur.com.co, el instructivo de instalación. Evitar utilizar publicidad que pueda inducir a relacionar el delito de explotación con las actividades de los viajes o prestación de los servicios. Dar a conocer a los clientes, funcionarios y proveedores que tengan algún tipo de relación comercial su estrategia de prevención de delito de explotación sexual, informando las consecuencias al verse involucrado en este delito. Recuerde que este delito tiene hasta 33 años de cárcel según la ley. Solicitar a las autoridades nacionales con competencia en la actividad turística la asistencia técnica para adelantar procesos de capacitación gratuita a los funcionarios de nuestra organización. Esto se puede hacer a través de la gobernación o a través de las autoridades de turismo local, que son las secretarías o las instituciones de turismo. Debajo nos dice que para mayor información respecto a las actividades de capacitación y acceso al curso virtual, Todos Unidos contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes en Viajes y Turismos, debemos ingresar a la página web del Ministerio de Comercio, de Industria y de Turismo, mintic.gov.co, y contactarnos con el Fondo Nacional de Turismo, FONTUR, con el responsable del programa de prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Ahora, en cuanto a los proveedores, este tema lo vamos a hablar rápidamente. Como les digo, este material está adjunto en Q10 y lo pueden ver con mucha más calma. En cuanto a los proveedores, ¿cómo se debe manejar esta situación? Primero, constituir compromisos éticos con los proveedores, invitarlos a firmar acuerdos donde se establezcan acciones de prevención en las que cada uno se responsabilice de proteger y garantizar los derechos de los niños,
de las niñas y los adolescentes. Convocarlos a participar de las actividades de formación y o sensibilización que realice nuestra organización. Segundo, establecer cláusulas de determinación unilateral de los contratos que celebre con los proveedores y o contratistas en caso de detectar que alguno de estos favorezca la utilización de niños, niñas y adolescentes en actividades sexuales. Hay que sugerirle a los proveedores que deben capacitar a su personal en materia de prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y la forma de actuar frente a este delito. Así como nosotros concientizamos a nuestros colaboradores, nuestros proveedores deben hacerlo de igual manera. Ustedes pueden hacerlo a través del curso virtual Todos Unidos contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes en Viajes y Turismo. Este curso es un curso maravilloso. Pueden incluso hacerlo ustedes si lo quieren hacer. Ingresan a la página del CITUR, aquí se los coloco, www.citur.gov.co y también por medio de la Fundación Renacer. Segundo, abstenerse de dar información sobre los lugares que permitan contactar niños, niñas y adolescentes para estos fines de explotación sexual. Algunos lugares como prostíbulos, clubes nocturnos con actividades sexuales, casas o sitios públicos, etc., son escenarios donde fácilmente se puede contactar personas menores de edad. Y esto no exime a la persona que recomendó el lugar verse vinculado en un proceso de investigación por actuar como intermediario. Tercero, informar a las autoridades sobre los casos o sospechas de la ocurrencia de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Vincule a sus proveedores con su estrategia de prevención y comparta las rutas de denuncia que implementa su establecimiento. Qué importante es no solamente implementar estas buenas prácticas dentro de la organización, sino con los proveedores. Sabemos que los proveedores son externos y que bueno es hacerlos conscientes de la importancia de este tema y de lo delicado que es ser indiferentes, porque si nosotros promovemos la prevención de esa actividad, no podemos permitir que las personas con las que tenemos un convenio, una alianza, una sociedad, un contrato, sí lo hagan. Entonces debe ser muy coherente nuestra política interna con el manejo de nuestros proveedores. Para con los empleados, introducir cláusulas en los contratos que se realizan con los empleados, con los practicantes, con los pasantes o el personal temporal, donde se dé a conocer el marco normativo en el que se especifique el conocimiento de la norma por parte de ese empleado, su adhesión y compromiso de cumplimiento de la misma, y especificar además que el incumplimiento de este puede ser una causal de despido. Eso es muy importante. En los contratos debe estar obligatoriamente este punto donde le hagamos saber al empleado, no solamente cuando lo lea el contrato, sino que se lo manifestemos también verbalmente, la importancia de que el no cumplir esta norma les realiza un despido inmediato de su cargo. Porque muchas veces cuando los contratos no incluyen esta parte y se cae en ese error por parte del empleado de permitir que ese tipo de actividad se realice, la respuesta de ellos es que yo no sabía, o de pronto me lo socializaron pero no me pueden despedir porque en mi contrato no habla nada de esto, y realmente esto es una causal de despido inmediato. ¿Por qué? Porque es una actividad injustificada. Segundo, capacitar y sensibilizar al personal en la prevención y actuación frente a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, informarles también acerca del delito, las normas y las implicaciones que conlleva el no acatarlas, e instruirles sobre las buenas prácticas que pueden llevar a cabo para evitar que esto ocurra. Tercero, incluir dentro del proceso de inducción una actividad de socialización respecto a la problemática del delito de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en el contexto de viajes y turismo.
los impactos que éste genera a la empresa en la que trabajamos y al sector, y a su vez la imagen del país. Informarles a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Fondo Nacional de Turismo, que es FONTUR, cuál es el cronograma de talleres de sensibilización que se desarrollan en el país y participar en ellos. A continuación, se presentan recomendaciones para algunos tipos de prestadores de servicios turísticos, que por la característica de la actividad son diferentes a las acciones que se desarrollan en la parte de prácticas comunes que los prestadores de servicios turísticos pueden realizar para prevenir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Acá nos vamos a referir específicamente a los establecimientos de alojamiento, pero en el documento adjunto van a encontrar no solamente establecimientos de alojamiento, sino también el cómo se debe implementar ese tipo de recomendaciones en las agencias de viaje y los guías turísticos. Establecimientos de alojamiento. Se entiende por establecimiento hotelero o de hospedaje el conjunto de bienes destinados para prestar el servicio de alojamiento no permanente inferior a 30 días, mediante un contrato de hospedaje. Estos establecimientos deben estar inscritos en el Registro Nacional de Turismo y están clasificados de la siguiente manera: albergue, refugio, hostal, apartahotel, alojamiento rural, hotel, posadas turísticas, campamento o camping. Estos son algunos, pero nosotros sabemos que obviamente hay otros tipos de alojamiento y esos no están eximidos fuera de estos. Solamente que en este manual se nombran estos, pero sabemos que son mucho más. Ninguno está eximido de estar dentro de esta tipología. Prácticas de prevención. En caso de sospecha de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, en las instalaciones de un establecimiento de hospedaje, se debe avisar oportunamente a la persona encargada de seguridad o contactarse con la línea de denuncia nacional 018-112-440 y a la línea 106 del ICBF. Segundo, solicitar la identificación tanto del adulto como del niño, niña y adolescente y verificar el grado de parentesco. En caso de no haber parentesco alguno, solicitar el documento de autorización de los padres de esos menores autenticado, en el cual se autorice o se informe que el menor de edad se aloja en compañía de otra persona mayor de 18 años con el conocimiento de sus tutores o responsables. Si el adulto indica estar casado con el menor de edad, se debe solicitar el soporte del contrato de matrimonio que compruebe dicho vínculo. Anexar la copia de identificación y de los documentos presentados que evidencien la verificación que realizó en el protocolo de registro. Aquí estamos hablando del check-in. Cuando al momento del registro del check-in llega una persona con un menor de edad, debemos tener clarísimo que debemos solicitarle ese tipo de soportes. El registro civil conjunto a su cédula de ciudadanía y verificar que haya un parentesco. El registro civil más no la tarjeta de identidad. ¿Por qué no la tarjeta de identidad? Porque en la tarjeta de identidad nosotros no podemos verificar el parentesco. Entonces siempre se debe verificar el registro civil. El registro civil debe estar también autenticado. Si esta persona no cuenta con el registro civil y solamente tiene la tarjeta de identidad o no cuenta con ninguno de los dos, o evidenciamos que no tienen un vínculo familiar entre ellos, entonces lo que vamos a hacer es solicitarle la autorización autenticada de los tutores, padres o responsables de ese menor de edad, donde especifique que le da permiso a ese menor para hospedarse en un establecimiento de alojamiento con una persona mayor de edad diferente a los responsables, tutores o padres. En el momento en que se realice la reserva, se debe informar cuáles son los documentos que se requieren para registrar a un menor de edad en el establecimiento de hospedaje. Cuando estamos haciendo una reserva telefónica o presencial y la persona que hace la reserva nos dice que no es él solo, sino que son 4 personas, siempre debemos preguntar si hay niños. Si hay niños, preguntar las edades y especificarle que al momento del check-in debe presentar los documentos anteriormente mencionados. De lo contrario, no se podrá aceptar el registro.
Al momento de atender un grupo donde se hospedan niños, niñas y adolescentes con adultos, hay que estar muy alerta del trato entre ellos. En el caso de observar conductas inadecuadas, como el consumo de alcohol, sustancias alucinógenas y o prácticas sexuales, hay que notificarlo a las autoridades competentes. Se debe solicitar al personal encargado de las áreas comunes y del servicio a la habitación estar muy atentos de cualquier irregularidad. Esto se debe hacer de una manera muy prudente, no lo vamos a hacer de una manera escandalizada, sino que siempre se le debe decir a las personas que hacen el labor operativo dentro del hotel que estén muy pendientes de cualquier tipo de comportamiento que no sea normal. Si hospedamos grupos donde viajen menores de edad a cargo de profesores, guías de turismo o cualquier otro representante de una agencia de viajes, clientes institucionales o corporativos, se debe solicitar la copia de los permisos de los padres de cada uno de esos niños para el desarrollo de las actividades turísticas que incluyen la autorización de pernoctar, o sea, de quedarse. Se deben establecer normas básicas de comportamiento para los clientes y huéspedes que garanticen la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se alojan en el establecimiento. Hay que incluirlas en los contratos de alojamiento y colocarlas en cada una de las habitaciones con el ánimo de reforzar el mensaje. Cuando mencionamos contratos de alojamiento, es el registro. El registro es un contrato que realiza el cliente con la organización, con nuestra empresa, con nuestro hotel. Ese es el contrato de alojamiento, es el mismo registro o check-in. No permitir el ingreso de ninguna persona a las habitaciones sin hacer el debido registro, mucho menos cuando en la habitación se encuentra hospedado un menor de edad. Si sabemos que hay una familia, ya verificamos toda la información, está papá, mamá, hijos, y llega alguien a visitarlos, debemos prohibir el ingreso a la habitación. Esta visita siempre deberá ser en el lobby, en el restaurante o en el espacio que tengamos para visitas dentro de nuestro alojamiento. ¿Sí? Nunca deben pasar a la habitación. Hay que bloquear las páginas web que tengan contenidos inapropiados relacionados con prácticas sexuales de niños, niñas y adolescentes. El proveedor local de Internet puede asesorar en cuanto al bloqueo de esos contenidos. El contenido de Internet. Aquí tenemos un ejemplo del ecohotel El Refugio de la Floresta Boutique. Se queda en el Amazonas. Dice política ética, ruta interna, estrategia de comunicación interna. Y nos muestra entonces cómo se maneja o cómo lo manejan ellos internamente. Nos dice, nuestra política está orientada a prevenir, informar y proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes de la explotación sexual comercial en el Amazonas. Ruta interna, persona que detecte un posible caso de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes debe informar al jefe inmediato. El jefe inmediato confirma la información y luego el jefe inmediato, administrador o gerente da aviso a las autoridades competentes, Fiscalía, ICBF, Policía de Infancia y Adolescencia. Estrategia de comunicación interna. Objetivo de la estrategia, que es prevenir la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes asociado a viajes y turismos. ¿A quién va dirigido? A los huéspedes, visitantes y prestadores del servicio turístico. Mensaje clave. En el Amazonas tenemos la cultura de la protección. Aquí, el ecohotel El Refugio de la Floresta, prevenimos la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo lo comunicamos? En la firma, en la foto de portada, en adhesivos, afiches, logos o botones, pines, por medio de emails, en el proceso de reservas y cotizaciones, por medio de redes sociales, en los espejos de los baños, en el acceso principal, en la recepción, en el restaurante, en el punto de información turística en el aeropuerto y en los uniformes de los colaboradores. Ese es el manejo que este hotel le da a las implementaciones de las buenas prácticas de prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Ese es un tema muy sensible, es un tema muy delicado, pero es un tema que de no conocerlo e implementarlo de manera correcta nos puede llevar al cierre del establecimiento, al despido laboral y a un escándalo público bastante fuerte, sin dejar de lado la carga en nuestra conciencia
donde no apliquemos la prevención de esta actividad ilegal. Siempre pensemos que debemos apersonarnos de ese tipo de situaciones, de que esto nos puede pasar con alguien muy cercano a nosotros, de que nuestros niños, niñas y adolescentes más cercanos pueden ser víctimas de personas inescrupulosas que pueden aprovecharse de ellos para un lucro personal. Y es muy importante siempre ponernos en el lugar de los familiares de esos niños que probablemente ni siquiera sepan dónde están, los hayan reportado por desaparecidos, y cómo seríamos nosotros en esa situación. Por eso es importante tomar esto con mucha seriedad y aplicarlo. Si ustedes llegan a un establecimiento hotelero a trabajar y se dan cuenta de que esta prevención no se realiza, coméntenselo a sus jefes, a los gerentes, a los administradores, a los responsables del establecimiento, para que se pueda implementar esta aplicación. Como les recordé varias veces, el documento completo, acá hablamos solamente en cuanto a los establecimientos de hospedaje, el documento completo tiene toda la información de cómo se debe implementar en agencias de viaje y cómo lo deben implementar los guías turísticos. Allí lo van a encontrar, lo pueden guardar y hacer uso de él. De igual manera lo encuentran en internet sin ningún inconveniente. Pero lo importante de eso no solamente es tener el documento y hacer caso omiso, sino ser conscientes y poderlo poner en práctica.